Muy buenas chicos, ¿qué tal? Vamos a adentrarnos en el análisis de las oraciones subordinadas. Como ya sabéis, habíamos visto las oraciones coordinadas. Hacemos un breve repaso de ellas y vemos por qué se diferencian de las subordinadas. En las oraciones coordinadas, como sabéis, dependiendo de los verbos que tengamos, pues podríamos tener una oración, dos oraciones, tres oraciones, todas unidas por diferentes tipos de nexos. Aunque tuviéramos varias oraciones unidas por nexos, cada una era independiente de la otra. Simplemente estaban unidas por un nexo. Y dependiendo del nexo que fuera, pues tendría una función u otro. Sería de un tipo o de otro. Aquí tenemos dos ejemplos de oraciones coordinadas. Como ya sabéis, por ejemplo, he ido al cine y me he comprado ropa. Estas son dos oraciones unidas por el nexo copulativo y. Por tanto, tendremos una oración coordinada copulativa con dos verbos. ¿Vale? Sin embargo, una es independiente de la otra. De este modo, podemos decir me he comprado ropa y tendría sentido, y podemos decir he ido al cine y también tendría sentido. Lo que hace el nexo es unir tanto el significado de la oración 1 con el significado de la oración 2. En el caso de he estudiado pero no he aprobado, tenemos lo mismo. Tenemos una oración 1 y una oración 2, unidas por el nexo, en este caso, adversativa, porque la oración 2 se opone a lo que he dicho en la oración primera. Por tanto, tengo un verbo, tengo otro verbo, pero las dos son independientes. Yo puedo decir he estudiado sin decir no he aprobado y también puedo decir no he aprobado sin decir he estudiado. ¿Vale? Estas son las oraciones coordinadas. Ahora pasamos a las oraciones subordinadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo vimos en clase, pero lo volvemos a repetir. La diferencia aquí es que dentro de una oración 1 nos encontramos una oración 2. La oración 2, por tanto, su significado va a depender de la oración 1, que será la principal. En este caso no pasa lo mismo que en las subordinadas. No podemos dividir la oración 2, no podemos separar la oración 2 de la oración 1, porque no tendría sentido, porque depende una de la otra, no son independientes. Aquí os pongo algún ejemplo. Dentro de la subordinada vamos a tener diferentes tipos. Los primeros que vamos a ver van a ser la oración subordinada adjetiva y la oración subordinada sustantiva. Y en este vídeo os voy a explicar la oración subordinada adjetiva, ¿vale? Pero que sepáis que dentro de poco tendremos que ver también la sustantiva. ¿Por qué se llama oración subordinada adjetiva? Porque la oración subordinada va a hacer la función de un adjetivo. Va a tener la condición de adjetivo, por tanto va a ser un complemento del nombre. Aquí tenemos una oración con dos verbos. Es me dejaste y... Perdón, dejaste, dejar y ha gustado. ¿Cuál es la información principal? La oración principal es el libro me ha gustado mucho. Sería la oración 1. ¿Y cuál sería la oración subordinada? Que me dejaste. Esta sería la oración 2. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque hace referencia a su antecedente, que es libro. Con que me dejaste, yo no estoy hablando de un libro cualquiera, no digo un libro cualquiera me ha gustado. Estoy especificando que el libro que me ha gustado mucho es el que me dejaste. Por tanto, que me dejaste hace referencia a un nombre anterior y, como un adjetivo, complementa su significado. No os preocupéis que ahora vamos a ver más ejemplos. Y luego tenemos las oraciones subordinadas sustantivas, que también, como su propio nombre indica, van a hacer la función de un sustantivo. Tu padre quiere que le compres unas gafas nuevas. Toda esta sería la oración 1, la oración principal, y dentro tendríamos que le compres unas gafas nuevas. Tu padre quiere es el verbo de la oración 1 y compres es el verbo de la oración 2. Sin embargo, si veis tanto en este ejemplo como en este ejemplo, ambas oraciones subordinadas dependen
de la oración principal. Yo no puedo decir que me dejaste sin la oración principal, sin su antecedente, porque no tendría sentido. Y tampoco puedo decir que le compres unas gafas nuevas sin el verbo quiere. ¿Por qué esta es sustantiva? Porque yo puedo sustituirlo por algo o por eso. Tu padre quiere eso, tu padre quiere algo. Son sustantivos, por tanto la función será de un sustantivo. En este caso, complemento directo. Tu padre lo quiere. Pero no os preocupéis que las sustantivas por ahora no las vamos a ver. Vamos a meternos con las subordinadas adjetivas. Entonces, el ejemplo que hemos visto antes, el libro que me dejaste me ha gustado mucho. Hemos dicho que me dejaste era la oración subordinada adjetiva. ¿Por qué hablamos de oración? Pues es muy fácil, porque tenemos un verbo. ¿Por qué hablamos de adjetivo? Pues porque hace referencia a un nombre. Fijaos, si yo tengo aquí el ejemplo, el libro de mi amigo me ha gustado mucho. Aquí, ¿cómo analizaríamos esta oración? Esta es una oración simple porque solo tengo un verbo y tendríamos el libro de mi amigo, sería el sujeto, porque si yo cambio el libro por los libros, me cambia el verbo. Los libros me han gustado mucho. Tanto sería el sintagma nominal sujeto. Y me ha gustado mucho sería el sintagma verbal predicado. Y ahora el libro de mi amigo, ¿cómo lo analizaríamos? Pues muy fácil, ¿no? Determinante, núcleo y de mi amigo sería sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, término, sintagma nominal, determinante y núcleo. Fijaos, ¿por qué de mi amigo es un complemento del nombre? Pues porque te dice algo del libro. No es un libro cualquiera, es el libro de mi amigo. Y por tanto yo no puedo separarlo del sujeto porque está haciendo la función de un adjetivo. Lo mismo tengo en el libro rojo me ha gustado mucho. Fijaos, tengo la misma oración, solo ¿qué es lo que me cambia? Aquí no tengo ningún sintagma preposicional, sino simplemente tengo un sintagma adjetival, que funciona también de complemento del nombre. ¿Cómo analizaríamos esta oración? Pues igual que la otra. El libro es rojo. Voy a cambiarlo, no vaya a ser que os liéis. ¿Vale? El libro es rojo sería el sintagma nominal sujeto. Y me ha gustado mucho el sintagma verbal predicado. El determinante, libro núcleo, y rojo es un complemento del nombre, sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque rojo va acompañando al libro. Entonces lo mismo tenemos con las oraciones subordinadas de adjetivos. Fijaos, cuando yo digo el libro que me dejaste me ha gustado mucho, tengo exactamente lo mismo que he visto en las oraciones anteriores. Tengo un sujeto y tengo un predicado. ¿En qué se diferencia con las oraciones que hemos visto antes? Pues que ahora yo tengo un verbo introducido por un nexo relativo. Nexo relativo es el que hace referencia a algo de la oración principal. ¿A qué hace referencia este nexo relativo? Al libro. Yo, con esta oración subordinada, ¿a qué hago referencia? Al nombre que tengo anteriormente. Entonces yo analizo esto como hemos visto anteriormente, determinante, núcleo, y ahora aquí, fijaos, aquí ahora antes tenía, vamos a ponerlo en rojo, antes tenía un sintagma preposicional porque estaba introducido el sintagma por una preposición. Aquí abajo tengo un sintagma adjetival porque lo que tengo es un adjetivo. Y aquí, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro una oración. ¿Por qué me encuentro una oración? Porque tengo un verbo. Entonces, al yo tener un verbo, tengo que poner que lo que tengo no es ni un sintagma preposicional ni un sintagma adjetival. Lo que tengo es una oración subordinada adjetiva. ¿Y de qué funciona? Pues de lo mismo que funcionaba de mi amigo y de lo mismo que funcionaba rojo. Funciona de complemento del nombre. ¿Vale? El nexo en las oraciones subordinadas adjetivas siempre va a tener función y tenemos que buscarla. ¿Cuál es la función que tendrá el nexo? Será la misma función que tendría su antecedente en la oración subordinada. Entonces, si yo digo, me dejaste el libro,
¿qué función tiene el qué? Pues me lo dejaste tú. Esta oración subordinada adjetiva tendríamos que analizarla como otra oración cualquiera. Tendríamos que poner un sujeto omitido tú. Todo esto sería el sintagma verbal predicado. Y ahora el qué hace referencia al libro. Tú me dejaste el libro. Por tanto, el qué es nexo y a la vez complemento directo. Y el me, si lo pasamos a tercera persona, le dejaste, pues es un sintagma nominal, complemento indirecto. Y ya tenemos nuestra oración de adjetivo analizada. Y ya lo que haría falta sería analizar el predicado, que es ha gustado sería el núcleo, mucho sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad, y el me sería un sintagma nominal, complemento indirecto. Vamos a ver cuáles son las características, por tanto, de la subordinada adjetiva y luego analizamos unas cuantas para que nos queden claras. De todas formas, cualquier duda que tengáis ya sabéis que me podéis contactar y preguntarlo. Entonces, la subordinada adjetiva vamos a tener un antecedente al que haremos referencia mediante un pronombre relativo. Os pido de nuevo perdón por la letra, pero os lo voy leyendo y así no hay ninguna duda. Entonces, la película que he visto es muy violenta, ¿vale? Yo tengo aquí dos verbos, que es he visto y es. ¿Qué es la información? ¿Cuál es la información que yo quiero dar? ¿Cuál es la información que a mí me interesa realmente? Que la película es muy violenta. ¿Pero qué película? Yo puedo decir, la película de Spielberg es muy violenta. Entonces, de Spielberg sería un complemento del nombre. Pero aquí yo hago referencia a la película con que he visto. Que he visto sería la oración subordinada adjetiva, que hace referencia a la película. La película que he visto, esa película en concreto es muy violenta. Por tanto, que he visto hace función de oración subordinada, es una oración subordinada adjetiva que funciona de complemento del nombre. ¿Cuál sería el sujeto de la oración? Como ya sabemos, los complementos del nombre no pueden ir separados de su nombre. Por tanto, el sujeto de la oración sería la película que he visto y todo lo demás sería el predicado. Y muy violenta sería atributo. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras características de la subordinada adjetiva? Bueno, siempre tienen un antecedente unido por el pronombre relativo, en este caso que, y siempre funcionan de complemento del nombre. Aquí, por ejemplo, tenemos la casa donde vivo tiene mucha humedad. ¿Cuál es la información que yo quiero dar? Que la casa tiene mucha humedad. ¿Pero qué casa en concreto? Pues la casa donde vivo. Aquí tenemos el pronombre relativo que hace referencia a casa y hace alusión a una casa específica, que es en la que yo vivo. Perdón, que he metido el verbo principal dentro de... Tiene mucha humedad, sería la casa donde vivo, este sería el verbo de la oración subordinada adjetiva y este sería el verbo de la principal. ¿Cuál sería el sujeto? La casa donde vivo, sintagma nominal sujeto, tiene mucha humedad, sintagma verbal, predicado. Y en donde vivo, pues aquí tendríamos que analizar esto como ya sabemos, determinante, casa, núcleo, y donde vivo, pues como tengo un verbo, sería una oración subordinada adjetiva que funciona, ya sabemos, como hemos dicho, de complemento del nombre. ¿De qué funcionaría dentro de la oración? ¿De qué funcionaría el pronombre relativo? Que ya hemos dicho que siempre tiene función. Pues aquí es muy fácil. Vamos a poner yo vivo en la casa donde yo vivo. El donde lo que tiene es la función de complemento circunstancial de lugar. Vivo sería el núcleo, el verbo,
y tendríamos un sujeto omitido. Sujeto omitido, yo. Y todo sería el predicado, que no me cabe, pero vosotros ya sabéis que todo es predicado. ¿Vale? Y otra característica sería que el nexo siempre tiene función. Ya lo estamos viendo. ¿Cómo sabemos la función? Lo que hacemos es cambiamos el nexo relativo por el antecedente. Y ya nos saldría la función. Por ejemplo, la chica que sacaba buenas notas obtuvo una beca importante. Tenemos dos verbos que es sacaba y obtuvo. Yo sé que sacaba buenas notas depende, me está diciendo algo de la chica, ¿verdad? Por tanto, yo aquí ya sé que esto es una oración subordinada adjetiva. Y el verbo principal sería obtuvo. La chica obtuvo una beca importante. ¿Qué chica? La chica que sacaba buenas notas. Como si digo, la chica alta obtuvo una beca importante. Aquí la oración está haciendo las funciones de un adjetivo. Te dice algo, te está especificando, te está dando unas cualidades del nombre, que es la chica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el sujeto de esta oración? Pues la chica que sacaba buenas notas sería el sujeto, obtuvo una beca importante sería el predicado. Vale. Entonces, la determinante, chica núcleo, y ahora aquí tenemos una oración subordinada adjetiva. Sabemos que el nexo tiene función. ¿Cómo sabemos la función? Pues cambiamos el nexo relativo por el antecedente. ¿Cuál es nuestro antecedente? Es la palabra a la que la oración subordinada adjetiva hace referencia. ¿A qué palabra hace referencia? A la chica. Por tanto, cambiamos el nexo relativo por la chica. La chica sacaba buenas notas. Entonces, a la hora de analizar esta oración, ¿qué hacemos? Pues, si sabemos que tenemos que cambiar la chica por el nexo relativo, ponemos la chica sacaba buenas notas. ¿De qué funciona en la oración la chica sacaba buenas notas? ¿Cómo analizaríais esta oración? Pues pondríamos la chica, sintagma nominal sujeto, y sacaba buenas notas, sintagma verbal, predicado. ¿Verdad? Pues aquí hacemos exactamente lo mismo. Como el que hace referencia a la chica, el que va a ser el sujeto de la oración. Y sacaba buenas notas, el sintagma verbal, predicado. Y aquí seguimos poniendo nexo, porque aunque haga la función de sujeto, sigue siendo un nexo. Sacaba núcleo y buenas notas, pues las sacaba, se puede sustituir por las, tenemos un sintagma nominal, complemento directo. Notas núcleo, buenas, sintagma adjetival, complemento del nombre. Y que sacaba buenas notas, que no me cabe, pero tenéis que poner que es una oración subordinada adjetiva que funciona de complemento del nombre. ¿Vale? Entonces, los tres pasos que tenemos que ver cuando tenemos una oración subordinada adjetiva es ver cuál es el antecedente, saber que la función que tiene es la de complemento del nombre, la oración, y que el nexo de la oración siempre tiene función. ¿Y cómo sabemos la función? Pues lo que hacemos es cambiamos el nexo relativo por el antecedente. Vamos a ver otro ejemplo. Estas son las dos oraciones que os mandé para que hicierais voluntarias. Vamos a analizarlas. Aquí vamos a buscar los verbos. Tengo compré y tiene. Yo sé que ya tengo una oración compuesta. Vamos a ver si es subordinada o es coordinada. El coche que compré la semana pasada tiene el mejor motor del mercado. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que el coche tiene el mejor motor del mercado. ¿Pero cualquier coche? No, el coche que compré la semana pasada. Por tanto, que compré la semana pasada me dice algo del coche, me dice una cualidad del nombre. ¿Y yo puedo separar que compré la semana pasada y tiene sentido? No, el que compré la semana pasada va haciendo referencia a su antecedente que es coche. Como yo sé que es una oración subordinada adjetiva y que funciona de complemento del nombre, no puedo separarlo de su nombre. Por tanto,
Todo esto sería el sintagma nominal sujeto. Y tiene el mejor motor del mercado, el sintagma verbal predicado. ¿Vale? Hasta aquí bien. Entonces nos metemos con el sintagma nominal sujeto. El determinante, coche, núcleo, y ahora aquí, fijaos, tengo el nexo, me encuentro con la oración subordinada adjetiva que sabemos que funciona de complemento del nombre, porque va complementando a coche. Compré la semana pasada, vamos a buscar el verbo. El verbo compré, ¿cuál es el sujeto del verbo? ¿Quién realiza la acción del verbo? Yo. Yo compré el coche la semana pasada. El qué hemos dicho que lo que tenemos que hacer es sustituir el qué por el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El coche. Pues ahora decimos, yo compré el coche la semana pasada. Sujeto omitido, yo. Todo sería sintagma verbal predicado. Y ahora el qué va a tener la función que tendría el antecedente en la oración. ¿Qué función tendría el coche dentro de esta oración? Yo compré el coche la semana pasada, yo lo compré. Sería un sintagma nominal, complemento directo. Y el qué sería el nexo. Y la semana pasada, pues lo que me indica es tiempo, por tanto tengo un sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo. La determinante, semana núcleo, pasada, sintagma adjetival, complemento del nombre. Y ya tengo la oración subordinada adjetiva analizada. El predicado, pues no tiene ningún tipo de misterio. Tiene el mejor motor del mercado. Lo tiene. Tengo solo un sintagma porque del mercado va acompañando a motor, por tanto no puedo separarlo. Sería un sintagma nominal, complemento directo. El sería determinante, mejor, sería un sintagma adjetival, complemento del nombre, motor sería el núcleo y del mercado sería un sintagma preposicional, también complemento del nombre. Aquí encontramos enlace más determinante, término, sintagma nominal, núcleo. Y ya tenemos la oración analizada. Vamos a por la segunda. Las personas que se dedican a la ciencia forense son la voz de las víctimas. Vamos a buscar los verbos. Dedicarse, verbo pronominal, y son. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es la información que yo quiero dar? Que las personas que se dedican a la ciencia forense son la voz de las víctimas. La información que yo quiero dar es que son la voz de las víctimas, pero cualquier tipo de personas, no. Exactamente las que se dedican a la ciencia forense. Tengo aquí una oración subordinada adjetiva que hace referencia a personas. Entonces, como ya hemos visto, sería todo el sintagma nominal sujeto porque no puedo separar la oración subordinada de su antecedente, en este caso persona, y todo lo demás sería el sintagma verbal predicado nominal en este caso. También antes era nominal, creo que no lo he puesto, pero bueno, sabemos que cuando es verbo copulativo, predicado nominal. Entonces nos metemos en el sujeto. Las determinantes, personas, núcleo, y ahora aquí sé que tengo, porque tengo un verbo, por tanto sé que tengo una oración subordinada adjetiva que funciona de complemento del nombre. ¿Qué función tiene el nexo? Vamos a cambiar el nexo por su antecedente, que es las personas. Las personas se dedican a la ciencia forense. ¿Qué función tendrían las personas que se dedican a la ciencia forense? ¿Qué función tendrían las personas en esta oración? Pues sujeto, ¿verdad? Así que yo pongo sintagma nominal, sujeto, nexo. Y se dedican a la ciencia forense, sintagma verbal, predicado. Y se dedican a la ciencia forense, dedicarse a, el verbo requiere la preposición, por tanto tengo un sintagma preposicional que funciona de complemento de régimen.
A enlace, todos los demás términos, sintagma nominal, la determinante, ciencia núcleo y forense es un adjetivo, por tanto sintagma adjetival, y ya sabemos que los adjetivos funcionan de complemento del nombre. Por eso la oración subordinada adjetiva funciona de complemento del nombre, porque hace las veces de un adjetivo. Y son la voz de las víctimas, pues ya sabemos que tenemos un verbo copulativo, por tanto sintagma nominal, atributo. Y ahora aquí tenemos determinante, voz núcleo, y de las víctimas sería un sintagma preposicional, complemento del nombre. Enlace, término, sintagma nominal, determinante, núcleo. Y ya tenemos la segunda oración analizada. ¿Vale? Espero que os haya quedado un poco claro. Si tenéis más dudas no os preocupéis porque seguiremos analizándola. Lo que quiero que os quedéis con la idea es de la importancia de ver el antecedente al que hace referencia la oración subordinada adjetiva, entender que las subordinadas adjetivas funcionan de complemento del nombre y que el nexo siempre tiene una función, que es la que tenemos que averiguar. ¿Cómo la averiguamos? Ya sabemos, cambiamos el nexo relativo por el antecedente. La chica que sacaba buenas notas, la chica sacaba buenas notas. En la oración la chica sacaba buenas notas, ¿de qué funcionaría la chica? De sujeto. Por tanto, el nexo en esta oración funciona de sujeto. Os voy a mandar estas 3 oraciones para que las hagáis durante Semana Santa y me las entreguéis a la vuelta. Son 3 oraciones muy fáciles, las hacéis para ver si habéis entendido los conceptos y si hay alguna duda. Cualquier cosa que tengáis me lo escribís bien por email, bien por Classroom. Y nada más, que espero que paséis una muy buena Semana Santa. Hasta luego.